Muy bien. Carlos, a ver, en el marco de la economía circular, la Comisión plantea ciertos requisitos generales aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Entre ellos, que las contribuciones financieras abonadas por el productor para satisfacer sus obligaciones en este aspecto cubran el coste total de la gestión de residuos. ¿Qué opinión te merece los requisitos propuestos? Esta no es fácil, ¿eh? Esta te la reservo para el final, moderador. Vamos a ver, empezando por lo fundamental. Todo lo que es armonización a nivel europeo es no solo básico, sino absolutamente necesario. Hemos tenido ya varios comentarios, empezando especialmente en el ámbito de la comparación algebraica, si me permitís, los números, las cifras, las estadísticas, donde realmente la situación actual es insostenible. Cuando todos nosotros íbamos al colegio, sabíamos que un 9 era un 9 y nuestros padres sabían muy bien que un 4 era un 4 y tenía sus consecuencias y eran comparables. Esto en el mundo de los residuos en la Unión Europea no es así y esto es absolutamente inasumible, insostenible y que hay que ponerle solución. Por tanto, armonización en una Europa cada vez más integrada, en unos mercados que son globales, es absolutamente imprescindible, con lo cual bienvenida sea toda directriz que resulte del paquete de economía circular, que de alguna forma hagamos que todos seamos más ciudadanos europeos en todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual, en el principio de armonización, absolutamente de acuerdo. Ahora bien, moderador, lo que planteas es la posibilidad de que en el futuro se entienda que la responsabilidad amplia del productor requiera cubrir el coste total. Y aquí tenemos que ser reflexivos y cuidadosos. ¿Qué quiero decir? Si lo que realmente estamos entendiendo, o algunos diría, quieren interpretar que lo que esto supone es una barra libre, en el sentido de que el productor tiene que cubrir cualquier sistema que de alguna forma, al margen de las ineficiencias que tienen que ser pagadas por el productor. Hombre, yo creo que no es que no estemos de acuerdo, es que nos parecía una irresponsabilidad, porque yo creo que de todos, las administraciones los primeros, pero de toda la sociedad en general, está en los tiempos que corren y que van a correr en el futuro, ser eficientes en la gestión de los recursos y ser eficientes en la búsqueda de los sistemas que son capaces de alcanzar los mejores resultados al menor coste posible. Insisto, al principio absolutamente de acuerdo. Insisto, si lo que eso se interpreta o se quiere interpretar por algunos es como una barra libre que cubra las ineficiencias de los sistemas, no podríamos estar más, ya no digo en contra, sino que nos parecería una absoluta responsabilidad. Porque realmente lo que la experiencia nos dice es que no todos somos iguales, no todas las administraciones locales son igual de eficientes. Yo comentaba antes que en Aspapel tenemos un programa desde hace 10 años en los que tratamos de acompañar a las entidades locales que quieren participar voluntariamente en ese proyecto. Tu papel es importante, a de alguna forma ayudarles a identificar los puntos de mejora en la recogida selectiva del papel. Y lo que la experiencia nos dice es que tenemos ayuntamientos excelentes en España en la gestión y tenemos ayuntamientos que no lo son. Y son ayuntamientos que están situados uno al lado del otro, con las mismas condiciones socioeconómicas, el mismo nivel cultural, el mismo nivel de ingreso de recursos, y en unos son excelentes y en el de al lado no lo son tantos. Y por tanto, el factor humano, la profesionalidad de los técnicos de gestión de recursos es absolutamente fundamental. Insisto, si nosotros somos capaces de que de alguna forma premiar a los eficientes y no cubrir las ineficiencias de los ineficientes, pues yo creo que es un tema de responsabilidad, no es un tema de estar de acuerdo o no. Con lo cual, armonizaciones más que bienvenidas, pero insisto, yo creo que son tiempos de buscar eficiencia. Hemos hablado mucho de eficiencia a lo largo de estos 2 días y la eficiencia también es eficiencia en el uso de los recursos. No todo vale, no vale la barra libre y yo creo que a todos nos corresponde hacer las cosas bien, que es como el ciudadano nos demanda que lo hagamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con Teresa. ¿Está el sector del reciclado del plástico en condiciones de alcanzar los porcentajes de reciclado que se plantean en el paquete de economía circular? Y para conseguir estos objetivos, ¿se deberían considerar otras opciones de reciclado químico como la obtención de materias primas o combustibles derivados de los plásticos? ¿Sí? ¿Sí? Okay.
Voy a empezar por dar los datos de la situación actual. En el último año que hemos medido oficialmente, el año 2014, España está en el top de los 5 países que más reciclan plásticos en la Unión Europea, junto con Noruega, con Suecia, con Alemania y con Bélgica. La media europea está en un 29% y España está 5 puntos por encima, en un índice de reciclado de plásticos del 34%. Estamos considerando todas las aplicaciones. Ese 34%, ese índice de reciclado de plásticos en España, el 34%, significa 700.000 toneladas al año. De esas 700.000 toneladas de plástico reciclado en España, precisamente Andalucía es responsable del 27%. Es la comunidad autónoma, y ya que estamos aquí, lo digo, el líder en reciclado de plásticos. No solamente estamos hablando de reciclado de envases, estamos hablando también de reciclado de otros sectores, para que no esté siempre el foco en el mismo producto, en envases. Reciclado de plásticos de agricultura, por ejemplo, donde tenemos una infraestructura aquí en Andalucía de la que nos podemos sentir orgullosos en reciclado de plásticos. Tenemos unas tecnologías de reciclado de plásticos agrícolas de las mejores de Europa. Y estos son responsables de los resultados. Y volviendo al tema de envases, hay unas singularidades en el modelo español de reciclado de envases plásticos domésticos que hace que sea un caso de éxito, como Óscar comentaba, con los resultados que ya se han conseguido en el modelo del sistema de punto verde. Y esas singularidades las podemos resumir muy fácilmente. Reciclamos todo tipo de envases plásticos. A diferencia de otros países de la Unión Europea, en España reciclamos envases rígidos, botellas, y también filmes y otros tipos de envases flexibles. Otra de las singularidades es que en una cosa nos ponemos de acuerdo todos los españoles, y es en recoger selectivamente en el mismo tipo de contenedor, en el contenedor amarillo. Tanto en el sur como en el norte, en el este o en el oeste, si viajamos dentro de nuestro país, vamos a poder reciclar nuestros envases plásticos en el mismo contenedor, cosa que no ocurre en otros países europeos. Y el tercero de las singularidades del modelo español, que es caso de éxito, es que España es el motor de las acciones y lleva el liderazgo en las acciones de ecodiseño y prevención. Y eso es importante por lo que comentábamos antes. Economía circular es un círculo con muchos tramos y no solo el del fin de vida. Y en este ecodiseño los plásticos contribuyen de una manera decisiva. Entrando en el objetivo de la economía circular de reciclado de envases plásticos, en este momento el nuevo paquete de economía circular plantea un objetivo del 55% en el 2025 de reciclado de envases plásticos, considerando el conjunto domésticos, comerciales e industriales. ¿Dónde estamos en este momento en España? Estamos en un 42%. ¿Qué opinamos de este índice que ha planteado la Comisión Europea en el nuevo PEC? Bueno, nos parece que es una barbaridad y no es una afirmación gratuita, sino que hemos hecho estudios tanto a nivel europeo como estudios propios de Cicloplas, y nuestros estudios de Cicloplas, tan sencillos como medir la realidad actual para cada uno de los flujos de aplicaciones de los plásticos, tanto para envases como agricultura, como automóvil y el resto de flujos como aparatos eléctricos, electrónicos, etcétera. Medir, digo, la realidad actual y plantearnos escenarios de futuro con las tecnologías, las MTDs, y con ejercicios de imaginación de mejora. Y el top está en el 50%. Entre el 35 y el 50% en función del tipo de recogida selectiva. Para los plásticos, los envases es una parte muy importante. De estas 700.000 toneladas de reciclado de plásticos, nada menos que 400.000 corresponden al reciclado del sector de envase doméstico, del ámbito del punto verde. Y, por tanto, es muy importante el tipo de recogida selectiva que hagamos. Como digo, los estudios, tanto europeos como los estudios de Cicloplas, plantean unos máximos que están en la horquilla del 35 o 50% en función, como digo, del sistema de recogida. Pero es que además el nuevo paquete de economía circular plantea también objetivos de reducción de los residuos municipales en vertedero. Si queremos reducir los residuos municipales en vertedero, solo con reciclado mecánico no llegamos. Y el PEC plantea un 10% de reducción, o sea, llegar hasta el 10%. Entonces, o aplicamos otras formas como el reciclado químico o la valorización energética, o no podemos conseguir el cero residuos en el 2025. Y para nosotros, desde el punto de vista del sector de plásticos, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo va a ir siempre encaminado al cero plásticos en vertedero 2025. Solo con reciclado no llegamos. Y en tu pregunta aparecía la opción de otras formas de reciclado. Efectivamente, ya hay tecnologías que demuestran que se puede hacer vías de reciclado químico y, ¿por qué no considerar una definición ampliada
tanto que se habla de responsabilidad ampliada del productor, bueno, pues hablemos también de definiciones ampliadas de reciclado. Posiblemente en la primera directiva de envases no tenía mucho sentido, en la primera directiva marco de residuos, hablar de algo más de reciclado que solo el reciclado mecánico, pero en estas circunstancias actuales, con la tecnología actual, podemos incorporar y plantearnos la reflexión de por qué no incorporar nuevas tecnologías de reciclado químico que ya existen y son realidad, y más en este país y en esta comunidad autónoma en Andalucía, como es una tecnología de reciclado a partir del film de los plásticos de agricultura en producir un combustible. Entonces, dentro de esto, además del reciclado químico, la valorización energética. Los países más ecológicos, los que están en el top de la tabla en desvío de plásticos de vertedero, están presentando y mostrando los niveles más altos de reciclado mecánico, pero es que también están mostrando los niveles más altos de valorización energética. Combinando sabiamente en función del flujo de plásticos del que se esté tratando, combinando sabiamente reciclado en las formas mecánico y químico con valorización energética es como vamos a poder lograrlo. Por eso creemos que desde nuestro punto de vista estamos muy bien situados en reciclado mecánico de plásticos en España, comparado, como digo, con el resto de la Unión Europea, 5 puntos por encima de la media y en el top de los 5 países más reciclados de plásticos, pero, sin embargo, en valorización energética estamos en la cola de Europa, porque no hemos sabido entender las opciones que el plástico como residuo, como recurso energético, tiene por su poder calorífico, que es superior, como todo el mundo sabe, al gas natural y similar al gas natural, perdón, y superior al carbón como combustible convencional. Solo así llegaremos al cero plásticos en vertedero en el 2025. Bueno, pues terminamos esta sesión. Yo, por lo que hemos visto, nos ha tocado hablar a los sectores que están funcionando bien, alcanzando importantes objetivos, pero que también, como hemos visto, hay que trabajar mucho para conseguir estar en la línea de la economía circular de esta etapa. Como hemos sido muy buenos, nos hemos pasado 4 minutos y damos paso a la siguiente ponencia de AENOR. Muchas gracias.